Muy buenos días, chicos. El día de hoy trabajaremos nuestro segundo tema del área de historia. Empezamos. El segundo tema es Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Antes de empezar a hablar de este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, vamos a recordar el papel del APRA dentro de los gobiernos anteriores. El APRA, recordemos que es un partido político que tiene pensamientos e ideologías radicales. Dentro de los anteriores gobiernos realizó muchos movimientos, muchos disturbios, que por ello fue perseguido y fue declarado ilegal. El APRA, en la década de 1950, la postura ideológica de este partido va a cambiar radicalmente. Así es que en el año 1954, Haya de la Torre presenta las siguientes reformulaciones. El líder de este partido aprista decide dar cambios radicales dentro de su partido. Así es que en su libro, Los 30 años del aprismo, presenta las siguientes reformulaciones del pensamiento político del APRA, que son tres. Uno, va a decidir abandonar el antiimperialismo. Quiere decir que va a empezar a considerar de manera positiva la inversión o el ingreso del capital extranjero dentro de la economía nacional. Asimismo, también va a abandonar el capitalismo de Estado. Quiere decir que va a empezar a dejar de pensar en nacionalizar las propiedades y las empresas privadas. Al contrario, ahora va a decidir no quitarle la riqueza a los que tienen, sino más bien crearla para los que no tienen. Con esto mismo también va a decidir renunciar a la vía revolucionaria para la toma y el ejercicio del poder. Con esto quiere decir que va a buscar convertirse en un partido legal que compitiera por el poder a través del sufragio electoral. De esta manera vemos cómo el APRA cambia su postura radical y se convierte ahora en un partido reformista y con ideas conciliadoras. Nacen también consigo dos partidos políticos, Democracia Cristiana, movimiento fundado en 1956 por Héctor Cornejo Chávez, Acción Popular fundada en 1956 por Fernando Belaúnde Terry, y tiempo después, Luis Bedoya Reyes, participante de Democracia Cristiana, va a fundar su partido, el Partido Popular Cristiano, en el año 1966. Llegamos al gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Él va a ser el próximo presidente después del gobierno de Manuel Odría. Manuel Odría culmina su gobierno en 1956 y se convocan a elecciones. ¿Quiénes se presentan? Hernando Lavalle, Fernando Belaúnde y Manuel Prado. De los tres, ¿quién tenía más simpatía? El pueblo simpatizaba más con Fernando Belaúnde Terry. Es por ello que Prado, temiendo a que Belaúnde gane las elecciones, ¿qué es lo que hace? Decide llegar a un acuerdo con el APRA. ¿Para qué? Para obtener votos. Es así que el APRA y Prado se unen mediante un pacto, el Pacto de Monterrico. Gracias a este Pacto de Monterrico, Manuel Prado va a lograr ganar las elecciones. ¿Qué le ofrece a cambio al APRA, Manuel Prado Ugarteche? Le ofrece a cambio de la unión legalizarlo como partido político y no investigar los casos de corrupción que se dieron durante el gobierno de Odría. Prado, así es como comienza o inicia su periodo conocido como el de la convivencia. ¿Por qué convivencia? Porque fue un periodo donde se mantuvo la alianza entre Prado y el APRA. Después del gobierno de Manuel Prado Ugarteche, llegamos a la década de los 60. ¿Qué sucede en la década de los 60? En la década de los 60 vamos a tener dos gobiernos. Un breve gobierno de la Junta Militar, o sea, un breve gobierno dirigido por militares. ¿Qué es lo que sucede en la década de los 60? Vamos a explicar. En las elecciones de 1962 se van a presentar tres candidatos. Por el APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Por Acción Popular, Fernando Belaúnde Terry, y por el Partido Nacional Odrillista, Manuel Odría. Tres partidos políticos. Ninguno de los tres logra tener mayoría absoluta. Es por ello que el Congreso, ¿qué es lo que decide? El Congreso decide darse su tiempo para poder ver quién sería el ganador. Ante la demora de las publicaciones de los resultados, ¿quiénes temen que haya un fraude? Temen que haya un fraude los militares. Los militares y el grupo de reformistas dentro de nuestro Estado peruano temen que se realice un fraude. Es por eso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas deciden dar un golpe de Estado y nombrar a Pérez Godoy como gobernante del Perú, gobernante de un breve gobierno de la Junta Militar. Los miembros de las Fuerzas Armadas
establece un breve gobierno de la Junta Militar y nombran a Pérez Godoy como gobernante militar. Después de Pérez Godoy llega o asume el cargo Nicolás Lindley, del 3 al 28 de julio del año 1963. Nicolás Lindley convoca elecciones y ahora sí sale como ganador el señor Fernando Belaúnde Terry, su primer gobierno, 1963 a 1968. ¿Qué pasa en el gobierno de Belaúnde Terry? Se inicia el proyecto de la reforma agraria. Asimismo también en el primer gobierno de Belaúnde Terry se realiza la construcción del aeropuerto Jorge Chávez. Pero el gobierno de Belaúnde Terry termina con un escándalo, el escándalo de la página 11, escándalo por el cual la IPC, International Petroleum Company, empresa petrolera extranjera, norteamericana, que se encontraba en nuestro país, en la zona del norte, en la zona de Talara del Perú, tenía como posesión suya el suelo y los recursos naturales del petróleo. ¿Qué pasa? Se dice que en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, le había obligado a la IPC, International Petroleum Company, que devolviera la Brea y Pariñas, y asimismo también que si quería comprar petróleo, se lo compre a la empresa nacional peruana. Pero supuestamente en esta página 11, en esta página del contrato de Talara, en la página 11 específicamente, se establece que el Estado le vende a la IPC el petróleo a un precio demasiado bajo. Entonces es por eso que se especula que desaparece la página 11. Hasta el día de hoy no sabemos realmente qué pasó con esa página 11, a dónde fue, quién la sacó, cómo sucedió. No, simplemente se dice que esa página 11 desapareció, pero que dentro de esa página 11, ¿qué contenía? Contenía el acuerdo al que el gobierno había llegado con la IPC de venderle petróleo a un precio muy por debajo del mercado. Entonces, quiere decir que alguien sacó esta página 11 para evitar dar a conocer la corrupción del Estado. Entonces, debido a este escándalo de la página 11, es que las Fuerzas Armadas ingresan y dan golpe de Estado al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Ellos toman como pretexto la desaparición de esta página 11 para dar golpe de Estado a este gobierno. Y es así como se inicia el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se va a dar en dos etapas. La primera etapa bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado del año 1968 a 1975 y la segunda etapa por Francisco Morales Bermúdez de 1975 a 1980. Vamos a hablar de Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado aplica una política nacionalista. Él quiere que todo se quede dentro del Estado, que ya no haya demasiada exportación ni tampoco importación, que el peruano produzca, que haya empresas nacionales. Por ello, aplica una serie de reformas, programas de reformas, llamado Plan Inca. Este Plan Inca, ¿qué contiene? Contiene transformar la estructura del Estado, mejorar el nivel de vida de la población, restablecer el principio de autoridad y respeto, formar un gobierno autónomo y nacionalista. Juan Velasco Alvarado, ¿cuáles son sus reformas? Las que vamos a ver a continuación. La primera, va a decidir nacionalizar las empresas extranjeras y va a empezar por la IPC, International Petroleum Company, que se encontraba en Talara. Va a decidir apropiarse de esta empresa norteamericana petrolera. Expropiación de los yacimientos petrolíferos de Talara, de la International Petroleum Company. Va a ser su primera reforma. Y va a decidir crear industrias peruanas, industrias nacionales, como por ejemplo Petroperú, Entel Perú, etc. Asimismo, también va a aplicar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Va a decidir darle apoyo a la creación y a la formación de empresas nacionales y evitar de esta manera comprar, importar productos manufacturados del extranjero, que las empresas nacionales produzcan, utilicen su materia prima, produzcan, elaboren productos y que de ellos nos abastezcamos todos nosotros. Y así evitamos correr la competencia de las compañías extranjeras. Aplica el modelo de industrialización y sustituye las importaciones. Ya no importamos, nuestras empresas nacionales crean, producen y nosotros en lugar de importar compramos a la propia empresa nacional. Entonces todo se queda dentro del Estado. Asimismo también va a aplicar una de sus reformas, la reforma agraria. Una de sus reformas
ya más trascendentales dentro de su gobierno, la ley de reforma agraria. En los anteriores gobiernos lo hemos visto, pero en el gobierno de Juan Velasco Alvarado es una ley que se da, que se establece y es un proyecto que se cumple. ¿Qué significa la ley de la reforma agraria? Es un decreto de expropiación de terrenos, maquinarias, ganados e instalaciones de haciendas. Quiere decir que durante el gobierno de Velasco Alvarado, a los dueños de las grandes haciendas se le expropió de sus terrenos. ¿Para qué? Para entregársela al campesino. ¿Por qué? Porque Velasco Alvarado decía, la tierra es para quien la trabaja, por lo tanto la tierra del hacendado le pertenece al campesino. Esa es la ley de la reforma agraria que se puso en práctica en el gobierno de Velasco Alvarado, ley trascendental durante su gobierno. Reformas culturales. Con respecto a las reformas culturales, en educación aplicó o promovió la Ley General de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Asimismo, también Juan Velasco Alvarado tuvo que ver mucho en la cultura de nuestro Perú. ¿Por qué? Porque él se preocupó por la cultura y de la siguiente manera aplicó políticas nacionalistas. Declaró el quechua como idioma oficial junto con el castellano. Estableció la educación bilingüe para los indígenas, difundió la música criolla y andina, favoreció producciones culturales hechas por peruanos. Es que Velasco Alvarado buscaba la nacionalización. Él decía, ¿por qué? Tenemos que utilizar o observar material extranjero, si el Perú también produce, el Perú también tiene lo suyo. Promovió, vamos a decirlo así, el apoyo a la industria nacional y el apoyo a lo nuestro. En cuanto a represión política, el gobierno de Velasco Alvarado pudo ser un gobierno bueno y favorable. Lamentablemente, ¿qué es lo que sucedió? Demasiado autoritario, demasiado represivo con aquellas personas, políticos, empresas, etcétera, que no estaban a favor de su gobierno, aplicó una política de represión. Es por ello que cambió la Constitución de 1933, la eliminó, más que cambiar, la eliminó y promulgó un estatuto, el Estatuto Revolucionario. Por este Estatuto Revolucionario, ¿qué sucedía? El gobierno no garantizaba las libertades civiles y políticas. Quiere decir que el gobierno podía aplicar la represión contra aquellas personas, grupos, partidos políticos, industrias, etcétera, que no estuvieran a favor de su gobierno o criticaran su gobierno. El gobierno de Velasco Alvarado va a proscribir los partidos políticos y va a buscar controlar estos movimientos sociales. No solamente va a buscar controlar los movimientos sociales, sino también va a buscar controlar a los medios de prensa. Es por eso que en el año 1974 va a promulgar una ley, la Ley de Confiscación de Prensa. Por esta ley, los periódicos pasaron a poder del Estado y los medios de comunicación fueron censurados, por la cual la libertad de expresión desapareció. Durante el gobierno de Velasco Alvarado, mediante esta ley de confiscación de prensa, los medios de comunicación perdieron su derecho a expresarse. Se cerró la libertad de expresión. Por ello que el gobierno de Velasco Alvarado fue un gobierno represivo y autoritario contra aquellas personas que no estaban a favor o no iban acorde a la línea con sus pensamientos de él. Ahora, tras las reformas planificadas por Velasco Alvarado, ¿qué es lo que sucede? Llega el fin de su gobierno, y el fin de su gobierno llega con crisis económica, crisis política. A esto se acrecienta, o a esta crisis se aumenta un hecho importantísimo, la huelga de los policías, el 5 de febrero de 1975, año en que acababa su gobierno. ¿Qué pasa con los policías? Reclamaban un mejor salario y reclamaban mejores tratos. Es por ello que realizaron una huelga total que ocasionó la muerte de muchos policías y muchas personas. Al día siguiente de la huelga no hubo ni un policía en las calles y comenzaron los hechos vandálicos, robos, saqueos, violencia extrema total. Es por ello que ante este hecho sucedido por la huelga de los policías, ¿quién llega? Francisco Morales Bermúdez, desde Tacna, encabeza el Tacnazo, el 29 de agosto de 1975. Él, desde Tacna, da un golpe de Estado. El Tacnazo es el golpe de Estado que preside Francisco Morales Bermúdez en contra de Juan Velasco Alvarado, el famoso manifiesto de Tacna. Y es así como comienza en la segunda fase del gobierno militar a cargo de Francisco Morales Bermúdez. ¿Qué hace Morales Bermúdez cuando llega al poder?
deja sin efecto muchas de las medidas tomadas por su antecesor, va a disminuir los subsidios. ¿Qué son los subsidios? Préstamos de dinero que el Estado realiza a las industrias. Recuerda que Velasco Alvarado promovió la creación de industrias nacionales, pero para promover la industria, para promover la creación de industrias nacionales, requiere de dinero. Por lo tanto, el Estado empezó a realizar préstamos, a realizar subsidios, pero lamentablemente muchas empresas no hicieron buen uso de ese dinero, y al final el Estado terminó prácticamente endeudado. ¿Qué hace Morales Bermúdez? Decide disminuir los subsidios. Va a promover la inversión privada, va a permitir que las empresas privadas extranjeras vuelvan a invertir, a ingresar al Perú. Asimismo, también va a convocar una asamblea constituyente y va a anunciar las elecciones próximas de 1980. Es así como termina el gobierno de las Fuerzas Armadas. Muy bien, chicos, que tengan buen día. Muchas gracias.